Bien, hermanos, al igual que en la mañana les comentaba que habíamos hecho un paréntesis con las predicaciones que veníamos teniendo los domingos por la tarde. De hecho, si ustedes recuerdan, el 24 y el primero no hubo culto en la tarde, porque cayó el domingo y porque también pues, es una situación obvia, ¿verdad? Que tenemos, pues es una situación festiva y a veces hay que acudir con la familia, y lo habíamos dejado para el mes de enero. Por la enfermedad de su servidor, ¿verdad?, que presentó hace 2 semanas, COVID, se suspendió, bueno, estos temas, pero sin embargo también hubo quien predicase. Pero hoy lo vamos a retomar. Recuerden que estamos hablando de los eventos futuros, de las cosas que están por suceder, así se llama esta serie. Hemos visto, ¿verdad?, basándonos en el libro de Apocalipsis, hemos visto lo que la profecía, ¿verdad?, predictiva, la profecía final a la cual la Biblia, ¿verdad?, nos da de una forma simbólica en muchas de sus partes, pero al mismo tiempo nos la aclara a través precisamente de otros pasajes, ¿verdad?, paralelos. Hemos entendido, ¿verdad?, algunas verdades que son claras y trascendentes. Quizás, hermanos, no entendamos todo lo que el libro de Apocalipsis dice. Quizás si nos vamos al libro, ¿verdad?, de Ezequiel, de Daniel, estaremos con dudas porque es muy simbólico. Y también Joel habla acerca de esto, los profetas menores toman alguna referencia a Isaías, prácticamente los últimos capítulos hablan precisamente también de la segunda venida del Señor. Pero lo que sí sabemos es que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, y esto lo menciona de forma clara Pablo, es que vendrá por los creyentes en un suceso al cual nosotros conocemos como el arrebatamiento. Los que nosotros habremos quedado para ese tiempo, si Dios así lo quiere, seremos arrebatados. Pero ¿quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo, ¿no? Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ese es el episodio que marca el inicio del juicio final de Dios, al cual se le ha denominado como la 70ª semana de Daniel. Un periodo de 7 años profetizado en el libro de Daniel que abarca precisamente los juicios de Dios. Esos juicios de Dios, nuestro Señor Jesucristo los toma de forma resumida ahí en Mateo capítulo número 24. Porque en Mateo 24, ¿verdad?, nos menciona, ¿verdad?, de una forma muy, vamos a decirlo así, resumida como lo acabo de mencionar, los eventos que van a suceder, dándole importancia al juicio de Dios. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es más detallado, pero al mismo tiempo es más simbólico. Así que debemos de estudiarlo de forma pausada y calmada. Recuerden que por cuestión de facilidad y de comprensión en esta ocasión, ¿verdad?, que he estado dando estas predicaciones, metafóricamente formamos un escenario imaginario, ¿verdad?, basándonos en 2 o 3 personajes a los cuales les hemos dado un nombre común, pero podría ser cualquiera, de cómo vivirán, ¿verdad?, esta situación y esta época. El escenario mundial ha cambiado como nunca. Recuerden que estamos intentando entender cómo será nuestro mundo durante la gran tribulación. Nuestro personaje, llamado Susana, representa a la gente no creyente. Ella es nuestro testigo futuro y describe a través de ella lo que la profecía apocalíptica narra. Solo lo presento así, para tener un panorama más comprensible de cómo vivirán en carne propia el juicio de Dios. ¿Por qué tomamos, verdad? ¿Por qué quise tomar a una persona no creyente? Porque va a haber 2 escenarios, un escenario celestial donde estarán precisamente los creyentes en Cristo, pero habrá un escenario terrenal donde estarán los que no han creído en Cristo. Así que Susana representa a aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ella será una sobreviviente, por así decirlo, y ella ha aceptado la marca del anticristo. Ella ha aceptado como parte precisamente de esa identidad
El anticristo instauró esto como medio para que las personas puedan tener acceso a alimentos. Recuerden que ya vimos esto de la marca de la bestia, la cual quien no la posea no podrá comprar nada, no podrá hacer ninguna operación financiera. Así que quien sí la tenga tendrá cierta seguridad, entre comillas, una seguridad para poder comprar y también, en el caso de Susana, para no ser perseguida. Ella ve con beneplácito cómo este líder ha tomado Jerusalén como el centro de su gobierno. No puede dejar de sorprenderse con el poder con el que actúa. Y cómo en medio de ese caos un poderoso profeta se ha levantado y convence a la gente a adorar al anticristo y a su imagen. Este segundo personaje futuro se le conoce como el falso profeta, el cual hará que la gente adore al anticristo y al dragón. Y no puede dejar de notar que al principio, después de la gran desaparición de los creyentes o de los que se decían ser seguidores de Cristo, parecía que todo iba viento en popa. Algunos consideraron a los cristianos como el mal de la humanidad. Después de una muy breve paz, de 3 años y medio, porque será, ¿verdad?, precisamente lo que promueve el anticristo para engañar a las personas, se vio interrumpida por una guerra, motivada porque el anticristo rompió el pacto que había hecho con el pueblo judío, y los judíos a su vez veían con horror cómo el templo recién construido ahora era el centro de atención de la abominación desoladora, quien se posicionó de él y reclamó ser Dios. Susana jamás tuvo el interés de leer la Biblia, solamente se dejó llevar como miles otros por lo que veía, y la enorme influencia del anticristo le convenció a convertirse en su seguidora. Todos los seguidores del anticristo verán y aprobarán la orden de destruir y perseguir al pueblo judío. Satanás intentará matar a todo judío y no judío que sea creyente en ese tiempo, pero Dios protegerá a un remanente de su pueblo Israel. Pero muchos creyentes y gentiles que serán convertidos al Evangelio durante esos 7 años, por la predicación de 144,000 judíos, tendrán que pagar con su vida. Ese tiempo, o durante ese tiempo, morirán por su recién adquirida fe en Jesús. Ellos rechazarán ser sellados por la marca de la bestia. Y a su vez, estos 144,000 judíos también morirán como mártires de Jesús. Entonces surge una pregunta: ¿será el último testimonio de evangelio para este mundo? Porque los 144,000 y los 2 testigos, ¿verdad?, que habla la Biblia, serán muertos, serán asesinados. Es aquí donde intervienen los fieles ángeles de Dios. Hay 3 mensajeros con 3 diferentes mensajes, y así como fueron ángeles quienes anunciaron la buena voluntad de Dios para con los hombres a un grupo de pastores en esa noche de Navidad, ahora aparecen 3 ángeles con mensajes finales. El tema de hoy se llama la paciencia de los santos de la tribulación. La paciencia de los santos de la tribulación. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 14. No sé si en realidad tenga mucho de cierto, pero al mismo tiempo es creíble que muchos pastores no se quieren introducir a la profecía apocalíptica por ser difícil, porque no intentan, ¿verdad?, vamos a decirlo así, causar miedo a las personas. Pero el Evangelio por sí mismo y completo nos habla acerca precisamente de la gracia de Dios, pero también nos habla de un Dios justo, el cual emite un juicio final. Así que hoy veremos los mensajes
y precisamente cerrando con la paciencia de los santos. Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 6 y 7. Dice la palabra de Dios, y esto recuerden que es un mensaje dado a Juan en la isla de Patmos, y él estaba en el Espíritu en el cielo. Fue llevado a ese cielo donde le es revelado todo esto. Y él ve esto. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, oigan el mensaje, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Después de que los 144,000, ¿verdad?, hayan desaparecido, ya no queden más testimonios del Evangelio, sino solamente las Biblias mismas, que la Biblia no narra si habrá quizás destrucción de este precioso libro, pero en realidad no lo creo que se pueda lograr, porque si ustedes quizás, ¿verdad?, a lo mejor no lo han pensado, pero los atributos de Dios que obviamente los tiene nuestro Señor Jesucristo, los tiene el Espíritu Santo porque son Dios, ¿verdad? También algunos atributos parecen ser significativos en la palabra de Dios, su eternidad, el Evangelio eterno aquí está hablando, su inmutabilidad, y lo vamos a ver. Este ángel recorrerá la tierra y dará cumplimiento a las palabras que antes del fin, antes del gran día del Señor, será predicado para testimonio a todas las naciones. Así lo menciona. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 24, 13 y 14. Si gustan ir ahí, los espero con gusto. Mateo 24, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas palabras no son para los gentiles. Estas palabras son para la gente que esté en la gran tribulación. Aquellos que son salvos deben de perseverar hasta el fin. Obviamente también es una exigencia, porque si estuviésemos en una situación de persecución por causa de la fe, tendríamos que dar testimonio con nuestra vida. Pero se menciona que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Si se interpreta de forma incorrecta esto, podemos decir, bueno, el Señor Jesucristo no va a venir hasta que sea predicado el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo. Actualmente sabemos que todavía faltan muchas etnias, hay muchos lugares donde el Evangelio todavía no llega. Pero esto no es impedimento, porque la interpretación correcta es que antes del fin será predicado este Evangelio, y será predicado por un ángel. Así que nada impide que nuestro Señor Jesucristo venga en cualquier momento. Observen, el primer mensaje, o el mensaje de este primer ángel es claro. Él será vocero, el vocero final del Evangelio de Cristo. Este Evangelio es identificado como el Evangelio eterno, ¿lo notaron? Ahí en Apocalipsis 14, versículo número 6, se identifica que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Es eterno, hermanos, el Evangelio, tanto por su contenido, porque es inmutable. Es decir, el Evangelio no cambia su significado, ni el proceso de las personas para ser salvas en el tiempo de la tribulación, ni en toda la historia. Siempre ha sido poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, o en el pasado en el Mesías prometido, en un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, y por gracia Dios da la salvación. Pero también es eterno, ya que fue concebido en la mente de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y también es eterno por la gracia que proporciona a los creyentes a darles vida eterna.
Y este mensaje es dirigido a los moradores de la tierra, ya que es global, al referirse a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Destaca la naturaleza mundial abarcada en la proclamación de este ángel. Será el testimonio final a todas las personas no regeneradas de este mundo. Su gran voz será oída por todos. Aquí entonces podemos entender que este mensaje eterno es un pedido urgente y muy claro. ¿Por qué? Porque menciona que su juicio ha llegado. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esto menciona un actuar inmediato después de que este evangelio sea proclamado. Así que, hermanos, hay dentro de esto también un pedimento. Dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Recuerden que para este tiempo ya el anticristo ha generado una gran influencia y la gente se ha inclinado a adorar a él, a la bestia, ¿verdad? Y al dragón. Entonces, hermanos, después de este evangelio ya no habrá una excusa. Será oído, y todo aquel que endurezca su corazón, porque se ha inclinado, ¿verdad?, a Satanás, y ha sido entenebrecido su entendimiento, y ha sido, ¿verdad?, puesto en la oscuridad este conocimiento, simplemente no creerán. La gran mayoría, ni aún así creerán, dice la palabra de Dios, a pesar de la tribulación y los dolores que estén sufriendo. Se burlarán del mensaje y de esta afirmación de que Dios es el creador de todo el universo. Ya en nuestro tiempo, ¿verdad? Y desde tiempo atrás, siempre ha habido burladores con respecto a precisamente la doctrina de la creación. Entonces, al cerrar sus oídos, aparece otro ángel. Versículo 8, 14, 8. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. A diferencia del primer ángel que está mencionando un mensaje, el mensaje del evangelio, el segundo ángel no predica las buenas nuevas. Este mensaje es un mensaje de juicio, específicamente sobre en este sentido, ¿verdad? Babilonia, y no se trata de una ciudad. Es en contra del movimiento religioso, político y económico que impulsará a los seguidores del anticristo a adorarle. Simbólicamente se le llama Babilonia, ¿verdad?, en referencia precisamente a Babel, en donde se trató de elegir, ¿verdad?, una torre que llegase hasta el cielo y precisamente teniendo los hombres un carácter de no acercamiento a Dios. Es un nombre muy de acuerdo al resultado que ocasionó, porque significa confusión. Significa confusión. Esta Babilonia es identificada como la gran ramera. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Vayamos a Apocalipsis 17 del 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Y aquí está el juicio, ¿verdad?, que se está precisamente dando desde Apocalipsis 14. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y cuando se dice que está sentada sobre muchas aguas, habla acerca de la influencia mundial, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Simbólicamente representa precisamente a esta Babilonia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Observen el carácter destructivo de este movimiento político-religioso. Vi a la mujer ebria de la sangre de ¿quién? De los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahí se describe a este movimiento, a esta Babilonia, como que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mundo estará ebrio y seducido por la falsa religión dirigida por el anticristo. La palabra griega, ¿verdad?, para furor, que ahí se menciona, describe lo siguiente: un deseo fuerte y consumidor, como resultado de una pasión descontrolada. Es una trampa que produce la más necia rebeldía en el corazón humano. Y así va a ser. Sin embargo, hay otro mensaje de otro ángel en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Ustedes pueden regresar ahí. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a suceder con ellos? Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tercer ángel, hermanos, es un mensaje de advertencia y de condenación. De advertencia y de condenación. Y dice la palabra de Dios que lo hace a gran voz. A gran voz. Así que todos oirán este mensaje. Dios, el ser perfecto, el santo y justo, juzga a todas las personas porque rechazan su verdad. ¿Qué es lo que condena al hombre? El rechazar la verdad de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo de la obra de Dios en el ser humano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado. Y después da precisamente la explicación del pecado por cuanto no han creído. Lo que condena al hombre en realidad no es su propio pecado, porque su condenación pecaminosa, que ya, ¿verdad?, precisamente la tenemos desde que ya hemos sido concebidos, ya nos tiene separados de la gracia de Dios y de la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que condena al hombre? Que cuando el hombre ha creado una conciencia de pecado y rechaza la gracia de Dios, entonces no hay más salvación para él. No hay otro sacrificio que pueda llevarle a ser salvo. Así que, hermanos, por eso no habrá excusa para los sentenciados al infierno. Parte del Evangelio corresponde al juicio de separación eterna con Dios. Se debe predicar tanto del cielo como del infierno, de la vida eterna como de la perdición eterna. Toda la ira de Dios, refrenada por siglos y siglos en misericordia, será una aterradora realidad, haciendo notar que el vino de la ira de Dios será vaciado puro en el cáliz de su ira. Esto se refiere a que la ira de Dios será sin diluir, sin miramientos, será justa, se habrá acabado la compasión. Al final será un tormento de fuego y azufre eterno. El humo de su tormento, dice la palabra de Dios, y es muy descriptiva en este pasaje, sube por los siglos de los siglos. Y este humo será visto incluso, dice, por sus santos y por Jesucristo. Esto es interesante, hermanos, porque nosotros, ¿verdad?, los justos, los que han creído, no por nuestra propia justicia, sino la justicia imputada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos permitirá, ¿verdad?, ver precisamente el juicio de Dios. Y la gente no tendrá reposo de día y de noche. Esta es la descripción más exacta del tormento eterno en el lago del fuego.
Pero este mensaje es un mensaje de aliento. ¿Cómo? Para los creyentes de ese tiempo. Observen lo que dice el versículo 12 y 13 de Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, observen esto. La gente es salva por la fe en Jesús y el resultado es la obediencia de sus mandamientos. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este grupo de creyentes, de estos santos, la paciencia de los santos, está describiendo a los mártires de la 70ª semana del año. Aquellos que se sensibilizarán a través de todo esto, que quizás un conocimiento previo de las Escrituras haga medio en sus corazones y digan: este es el cumplimiento de lo que a mí me habían dicho, pero que yo no había creído. Este grupo de creyentes incluirá a judíos y gentiles. Son pacientes, ¿por qué? Por haber mostrado que su fe es superior al temor causado por esa persecución cruel. Son pacientes porque su muerte fue la prueba final de sus convicciones. Se les llama bienaventurados porque vivieron en obediencia y confianza. Algunos ya habrán muerto, pero también menciona que a los que morirán también son llamados bienaventurados. Ellos descansarán al fin. La muerte para ellos será un alivio. Ellos tendrán un registro de sus padecimientos y sus buenas obras, a pesar de la oposición cruel. Y vuelvo a retomar en Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermanos, lo que nos lleva a estudiar el libro de Apocalipsis y a metaforizar, ¿verdad?, a través de un personaje como Susana. Y recuerden que también teníamos un personaje salvo como Ana, que está en la presencia del Señor en ese momento, está en la presencia del Señor, ¿verdad? La diferencia la marcó la fe en Jesús. La diferencia la marca cuando un corazón humilde y contrito se acerca a Jesús en arrepentimiento y reconoce que es un hombre pecador y sabe que ha ofendido a Dios de forma constante. No importa la gravedad de los pecados, no importa la gravedad de la desobediencia, la gracia de Dios alcanza para perdonar sus pecados. Pero la salvación, hermanos, a pesar de que fue dada con el propósito de que fuese para todo hombre en esta tierra, porque así lo menciona Juan 3:16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Vemos un amor infinito y una compasión sin límite. Vemos una misericordia que se ha extendido por todos los siglos. Pero sin embargo, ¿verdad?, nuestro Dios ha marcado ya en su soberanía un tiempo final de juicio. Porque en su santidad no puede pasar por alto el pecado. Así que le ha dado al hombre la capacidad de poder en su voluntad tomar una decisión. La decisión de arrepentirse de sus pecados y de creer en Él. Cuando el hombre hace esto en humildad, está entonces entendiendo que nuestro Señor Jesucristo no solamente es su Señor, su Salvador, sino también su Señor. Y que le espera una vida de transformación. Que parte precisamente, primeramente, de creer lo que la palabra de Dios dice. Y de sujetarnos a sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Porque sus mandamientos nos llevan a poder nosotros tener una semejanza más a Él. Acercarnos a Él implica que la sangre de Cristo nos ha lavado y ahora tenemos acceso directo. Pero Dios quiere una transformación. Por eso así, aún en este tiempo en el que estamos hablando, menciona a los santos como los que creen en Dios, pero que también obedecen sus mandamientos como el resultado de su fe.
Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. No es que nuestras obras, en verdad, sea un requisito más para ser salvos, no. Es un resultado que debería de ser lógico de alguien que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. El aceptarle nos lleva precisamente entonces a creer su profecía y a entender, como Pablo lo decía, que estamos convencidos, que no ignoramos, ¿verdad?, lo que va a suceder, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Pero no todos serán arrebatados. Dios, si en su misericordia, ¿verdad?, nos da tiempo para arrepentirnos, o mejor dicho, Dios nos ha dado tiempo a nosotros para arrepentirnos y ahora saber que tenemos una vida eterna, y está dando tiempo a aquellos que no le conocen como su Salvador para arrepentirse en este momento y aceptarle como su Salvador y tener una vida eterna. Dios los librará, ¿verdad?, si Él decidiera venir mañana. Los librará del juicio de la 70ª semana del año. Pero si no es así, aún en ese tiempo tendrán oportunidad. Será más complicado, porque hermanos, la influencia del anticristo es una influencia de escala mundial, con una fuerza tremenda, con argumentos que para la gente les parecerán ser suficientes porque obrará con poder. El falso profeta será un hacedor de milagros, intentando confundir a la gente. Y si no está la gente preparada para saber que eso solamente son las señales del fin, entonces creerán y habrá confusión. Difícilmente, después de haber aceptado, ¿verdad?, al anticristo como su Dios y al haber sido marcados por la marca de la bestia, ¿verdad?, si entiendo bien la palabra, su corazón se endurecerá para que ya no pueda creer. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo un Dios de justicia. De justicia. No puede ser diferente. No puede sobrepasar su amor a su justicia y decir, perdonamos cualquier maldad, porque entonces el pecado entraría a la esfera celestial y eso está totalmente, ¿verdad?, fuera de cualquier lógica. Dios solamente en su santidad convive con criaturas santas, regeneradas y limpias por la sangre de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias porque nos permites estudiar, quizás no tan a detalle, pero sí, Padre Santo, en lo comprensible, eventos que vienen, Padre Santo, sin lugar a dudas, en un tiempo futuro. No sabemos cuándo. No nos podemos atrever a dar una fecha porque, Señor, eso solamente te corresponde a ti. Pero lo que sí sabemos es que es inminente las señales que tu Padre Santo estás presentando a nivel mundial. Ese principio de dolores donde nos habla de terremotos, nos habla de pestes, nos habla de guerras y de rumores de guerras, nos habla del endurecimiento del corazón, nos habla de falsos líderes que se levantando y haciéndose pasar por Cristo. Señor bendito, sabemos que Padre Santo ya es una realidad. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que lo que esperas de nosotros es poder, Padre Santo, ser portavoces de tu Evangelio. Pensando, Señor, y movidos, y darnos la sensibilidad para poder entender que la petición de las personas, Señor, va más allá de nuestra imaginación. No es, Padre Santo, una situación que Dios quiera. Dios quiere salvar a todos. Es una situación de decisión humana. Padre Santo, permite que mi Dios, quien escuche este mensaje, pueda, Padre Santo, en su interior. Ahí quizás, Señor, en un lugar, Señor, donde pueda tener quizás paz, tranquilidad, orar y pedirle que perdone sus pecados y que entre, Señor, tu Espíritu a morar en su vida. Esa es una acción personal. Una situación que debe estar fuera de toda manipulación. Y que, Padre bendito, sea de forma sincera. En el nombre de Cristo, Señor, te damos toda la gloria y la honra, esperando tu venida
y diciendo, Señor, con todos los demás santos que aman tu venida, Maranatha, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.